Tengo el gusto de saludar y le agradezco el tomarme la llamada al magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Eduardo Andrade Sánchez. Don Eduardo, ¿cómo está usted? Buena tarde. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle y a todo el auditorio, Luis. Oiga, pues ya teníamos un ratito de no platicar. No era usted todavía magistrado, platicábamos más constantemente cuando era usted diputado, pero ahora que está en este encargo, se ha dedicado, pues usted doctor en Derecho, a seguir con su labor de investigación y a través de una editora importante en México, pues va a presentar la tercera edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Platíquenos esta tercera edición, ¿cuáles van a ser las características? Así es, Luis, pues muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente, se va a presentar en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital de la República, facultad que dirige, por cierto, un veracruzano, Raúl Contreras Bustamante, que está innovando muchísimo en la Facultad de Derecho, que fue mi alma mater, y ahí se va a presentar la tercera edición, ya estoy muy contento, publicada por Oxford University Press, y es una tercera edición totalmente actualizada, con los comentarios de muchos artículos que han cambiado, los Sí. más recientes, por ejemplo, la reforma que eliminó al Distrito Federal como tal y lo Sí. convirtió en la Ciudad de México, todo el sistema anticorrupción, los cambios en materia procesal penal, que se puso la base para un Código Nacional de Procedimientos Penales. En fin, ha habido muchos cambios, la Constitución cambia muy rápido y ahora hay ya nuevas propuestas, pero antes de que esas entren en vigor, por lo menos esta edición ya se encuentra totalmente actualizada. Ya son 3 ediciones, la primera apareció hace 8 años, Sí. así es que, pues esto afortunadamente quiere decir que mantiene una buena recepción por parte de la gente, que es un libro que sirve para todo el mundo, para los estudiantes, para introducirlos en los elementos básicos que se pueda entender cada artículo de la Constitución, y Sí. también para abogados ya más especializados tiene algunos aspectos que les son útiles. Usted como especialista en el derecho constitucional y para quienes nos están escuchando, ¿es común que las constituciones de un país evolucionen o cambien, se modifiquen y se actualicen tanto como la mexicana? Le pregunto esto porque la Constitución de los Estados Unidos de América, pues parece ser que continúa intacta, ¿no? Sí, Luis, yo creo que esto responde a la idiosincrasia de cada pueblo, según lo que se decide hacer en función de lo que quiere la cultura política de cada país. Fíjese, por ejemplo, la Constitución estadounidense ha tenido solo 27 enmiendas a lo largo de 200 años, pero la verdad es que a través del Poder Judicial también hacen modificaciones. En el caso, por ejemplo, de la integración racial, algún tiempo la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que era válida la segregación, donde la Constitución americana dice Sí. iguales, la Corte dijo durante mucho tiempo iguales no quiere decir revueltos, se les puede separar. Sí. Y luego, más tarde, cuando el movimiento de Martin Luther King, dijo la Corte, no, lo que dice la Constitución en cuanto a la igualdad implica que deben estar juntos, por ejemplo, en las escuelas, se llevó incluso de manera forzosa a niños de raza negra a las escuelas blancas. Entonces, ellos tienen un sistema distinto de modificación Sí. al cambiar a través de la interpretación judicial. Ahora, aquí en México, nuestra cultura ha hecho que la gente, las fuerzas políticas, quieran que las cosas se expresen claramente en la Constitución. Estaba viendo hace un momento el debate en la Suprema Corte sobre el derecho de réplica. Sí. La Constitución nuestra, en ese sentido, es muy escueta y está bien, solo dice el derecho de réplica será garantizado por el Estado. Pero la discusión de los ministros ha llevado a decir que si la réplica se da solo por la falsedad, por la inexactitud, porque sea agraviante la expresión hecha a través de un medio, y esas discusiones llevan muchas veces a que quiera la gente que las cosas se digan completas en la Constitución. Sí. Eso ha hecho crecer nuestra Constitución un poco, pero es nuestro estilo y creo que cada país lo resuelve de la manera que le es más conveniente. Los Estados Unidos, por ejemplo, tienen una elección donde el que perdió la votación popular ganó la presidencia. Sí. Bueno, ese es su sistema, no es el nuestro, ¿no? Claro. Importante también, magistrado, preguntarle de la Constitución de 1917, aprobada por los constituyentes encabezados
por el entonces presidente Venustiano Carranza, quien convocó a esta constitución, a la comparativa con la de 1857 de Juárez y los pues grandes próceres libertarios de México, los liberales, hay modificaciones sustanciales, hay cambios importantes que se vieron como consecuencia de la revolución. Entiendo el artículo tercero, el 123, en fin, son algunos, pero de esta primera constitución de 1857 a la de hoy, tenemos muchos cambios sustanciales e importantes, o se tomó mucho de ese cuerpo para hacer la constitución que hoy nos rige. Sí, la verdad ha habido una continuidad constitucional desde 1824, que fue la primera constitución Sí. del México independiente, luego la de 1857, que introdujo toda la filosofía liberal, la separación de la Iglesia y el Estado, cuando se le incorporaron las leyes de reforma, y luego la de 17, que fue la primera constitución social del mundo. Sí. Justamente ahora hay algunos abogados y la propia Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, acaba de estar en la UNESCO para que se reconozca internacionalmente que la primera constitución que contuvo derechos sociales fue la mexicana, cuando se introdujeron los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, la limitación de la propiedad privada, que no pudiera haber haciendas gigantescas, latifundios. Todo eso fue un cambio sustancial en la visión política e ideológica al poner en la Constitución todos esos derechos sociales de trabajadores, de campesinos, la libertad municipal, luego más tarde los derechos indígenas, ya en el año 2000. Nuestra Constitución ha ido evolucionando para incorporar esos derechos y, por supuesto, ya el texto actual pues está alejado de lo que fue la de 1917 y más la de 57, pero mantiene elementos estructurales básicos, nuestra definición como Estado federal, democrático, popular, el hecho de que se mantiene un sistema de libertad municipal a partir de 1917, en fin, hay una base general que se ha conservado. Muy bien, y por último le preguntaría, hace unos días tuve la oportunidad de andar por la Ciudad de México, me di una vuelta ahí por Palacio Nacional y me dio mucho gusto encontrar que acababa de dar una presentación hablando sobre uno de los constitucionalistas más importantes del 17, un veracruzano, Cándido Aguilar. Platíqueme un poco sobre esta exposición, esta conferencia que dio. Sí, Luis, eso ha sido motivo de un gran beneplácito de mi parte, que me hayan invitado a diferentes foros, ahora con motivo de los 100 años de la Constitución de 1917. En ese se habló de Cándido Aguilar, me encargaron básicamente eso porque escribí también un libro que va a aparecer próximamente sobre todos los constituyentes veracruzanos en Querétaro en 1917. Uno de ellos, Cándido Aguilar. Muy importante la participación de Cándido Aguilar, que fue gobernador de Veracruz, que puso en práctica la primera ley obrera antes aún del artículo 123 constitucional. Fue además un militar muy destacado. Y hubo una anécdota importantísima para nuestra relación, por ejemplo, con los Estados Unidos, que no necesariamente tiene que ser de confrontación, pero sí de dignidad, de respeto. Ahora esto es muy importante recordarlo. Sí. Cuando tenía a su cargo las fuerzas en el norte de Veracruz, Cándido Aguilar, las fuerzas revolucionarias, un almirante Fletcher de la flota americana que estaba vigilando nuestras costas y cuidaba los intereses de las empresas petroleras estadounidenses, se quejó con Cándido Aguilar y le dijo, oiga, retire sus fuerzas de la zona de los campos petroleros, ahí tenemos estadounidenses que viven y que se ven afectados. Y Cándido Aguilar le dijo, oiga, no se preocupe, almirante Fletcher, nuestras tropas están aquí para dar seguridad a todos, a mexicanos, a extranjeros, a la explotación de los pozos petroleros por parte de las empresas americanas, no se preocupe usted. Y Fletcher se puso muy pesado y le dijo, o quita usted sus tropas cercanas a los pozos, o yo bajo a mis marines que traigo aquí en este barco y los desembarco para que ustedes se salgan. Y Cándido Aguilar, con una gran dignidad y con firmeza, le dijo, usted baja a un solo marino de sus barcos y yo vuelo los pozos petroleros y paso por las armas a todos los estadounidenses que están aquí. Y funcionó actuar con firmeza. El embajador estadounidense y el dueño de la compañía El Águila, que era una de las que explotaban la zona, le dijeron al almirante Fletcher, oye, no, ya déjalo así, no le muevas, porque estaba poniendo en riesgo los pozos petroleros y amenazando
una decisión soberana del gobierno mexicano. Claro. Yo creo que esa firmeza llevó a Cándido Aguilar luego a ser secretario de Relaciones Exteriores de Venustiano Carranza. Claro. Y bueno, pues yo le agradezco, magistrado Eduardo Andrade Sánchez, por tomar el teléfono y ojalá le mande una copia de este libro de Cándido Aguilar y de su actuación subrayadito, pues a quien dirige los destinos de esta nación, para que, así como ahora está sucediendo, pues enfrente de buena manera a Donald Trump, ¿no? Así es, lo que haya que enfrentar. Pues Luis, muchísimas gracias. Quisiera hacer un apunte último, Claro, nada adelante, más para por favor. rendir honor a quienes me hacen el favor de hacer la presentación, del doctor Sergio García Ramírez, que es un Claro. muy ameritado jurista y que hizo el prólogo de esta tercera edición, el ministro en retiro Juan Silva Mesa, ministro que fue de la Suprema Corte, el doctor Armando Soto Flores, que es el jefe de la División de Estudios de Posgrado de la facultad, y por supuesto el director de la misma, el veracruzano Raúl Contreras. Creo que eso, pues, si no por mí, por lo menos por quienes son los comentaristas, será de agrado de la gente que asista, Luis. Gracias, magistrado, le mando un abrazo.